las normas COI. Con lo cual, cuando nosotros catamos un aceite, lo pueden catar de la misma forma en cualquier país del que pertenece al Consejo Agrícola Internacional con la misma normativa. Yo creo que en un alimento son de los pocos alimentos que estén tan regulados. Eso tiene una ventaja que nos están ayudando a mejorar la calidad del aceite de oliva en el mundo. Yo creo que siempre el mejorar va de la mano del conocimiento y va de la mano de la reglamentación de verdad. Nosotros hoy vamos a hacer una cata hedonística en el sentido de conocer las variedades, pero no vamos a valorarlas, porque para valorar necesitamos un panel de cata. Y el análisis sensorial es una disciplina científica que se usa para analizar, interpretar todas esas sensaciones humanas percibidas por los sentidos. El aparato de medida es el grupo de catadores y se realiza en el panel analítico. Siempre la prueba panel es una prueba que se realiza en condiciones controladas por estas normas COI y por este reglamento comunitario. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender concentrándonos en los descriptores, porque vamos a valorar aceites de muy diferentes características. Entonces vamos a ver descriptores distintos. Entonces es una jornada de aprendizaje, de reconocimiento de esos descriptores. En ese reglamento están descritas aquellas sensaciones olfatogustativas que nunca deben estar presentes en un aceite de oliva virgen extra, y también tenemos los 3 atributos positivos que habitualmente aparecen en los aceites. Tenemos el amargo, el frutado y el picante. Obviamente, un aceite que no huela a la aceituna de la que procede no va a tener sentido. Nosotros hoy aquí vamos a probar frutados de diferentes formas y diferentes maneras. Habéis visto la colección, habéis visto lo que es la variabilidad, qué diferencia hay entre frutos. Obviamente, frutos diferentes van a dar un producto distinto. Y esa es la gran riqueza que tiene este banco de germoplasma y la gran riqueza de matices que vaya a poder ver hoy. Esta es la hoja de perfil que también utilizamos habitualmente los catadores, que es la que está descrita en ese método que decía Brígida. Ahí veis un aceite claramente virgen extra porque tiene su frutado de aceituna, su amargo y su picante. No hay duda, no hay defectos, es decir, un aceite, cuando nosotros hablamos de defectos, quiere decir porque ha habido algún problema de tipo fermentativo, por ejemplo, en el fruto, o porque haya habido problemas oxidativos, ¿no? Que son 2 problemas bastante importantes que se suelen manifestar con bastante frecuencia. Aquí es donde aparece verdaderamente lo enriquecedor de este tema, de los atributos positivos de esa valoración, y ese es el reglamento que tiene el Consejo Agrícola Internacional para aquellas empresas o denominaciones de origen protegidas que quieran aplicar en su reglamento, y están recogidas aquellas sensaciones, vuelvo a insistir mucho, olfato-gustativas, es decir, que percibamos por la vía olfativa, por la vía retronasal, que aparecen con más frecuencia en los aceites. Perdona, Maripa, esta norma nace más tarde, porque como habéis visto en el campo hay muchas variedades en el mundo. Entonces, imaginaros que todas las variedades se tuvieran que valorar con el frutado amargo y picante. ¿Y qué más? Todas tienen frutado amargo y picante, pero ese frutado amargo y picante también sabemos que cambia muchas veces en el periodo de maduración. Al principio, cuando tenemos una maduración más baja, son más amargos, luego va cayendo por su contenido en fenoles y va disminuyendo. Con lo cual, eso no nos definía para ser una cata descriptiva. Eso nos define para decir si es un virgen extra o no es virgen extra, o es un virgen o un lampante. Sin embargo, esta es la que ya nos lleva a esa descripción. Las denominaciones siempre tienen por la parte de adelante la hoja de perfil que habéis visto, y si es virgen extra pasan a la de atrás y ya completan los descriptores, hasta 10. Pero es que eso en realidad es lo que da la riqueza en atributos que encontramos en un aceite. Diferenciarlos por esos frutados amargos y picantes, hay veces que todos marcan un mismo número, la intensidad es alta. Pero ¿dónde viene realmente ese buque, esa diferenciación? En este perfil descriptivo que nace en 2005, como decía Brígida. Es decir, hoy en estos momentos que cumple 18 años, exactamente. Obviamente, algunas veces nos faltan registros, ¿no? Nos encontramos con aceites que no huelen a café, a caramelo, canela y tal. Y hoy, en una cata que hemos hecho anteriormente, veíamos notas de café, la canela
también lo hemos visto en varios. Entonces, cada vez que profundizan más, conocen más, se están trabajando con diferentes estadios de maduración, estamos viendo cosas diferentes. Y el aceite, el mojito, que era un hojiblanco, donde lo que primero se percibe es el limón, y luego aparece la menta y toda la planta aromática. Pero es que había que hacer un aceite también que ya tiene el hojiblanco, esas notas de hierbabuena, ¿no? Cítricas más ligeras, es decir, cómo el hojiblanco te va mirando esos descriptores desde el principio, desde que está más verde hasta que está muy maduro. Tenemos que hablar de defectos, aquellas sensaciones que cuando describimos en un aceite hacen que ya no sea virgen extra. Tendrá la categoría en función de la intensidad de los defectos que estemos viendo. Obviamente, si yo me voy a extraer el aceite de este fruto que está ahí totalmente embarrizado o embarronado, aquel que tiene un aspecto totalmente seco, las características del producto van a cambiar. Que en estos defectos hay dos puntos críticos, que los aceites como grasas se oxidan, pero los procesos hidrolíticos afectan mucho. El agua de vegetación, por favor, no podemos estar en el siglo pasado que no se podía quitar el agua fácilmente. Sin embargo, ahora tenemos la forma de filtrar. Nos estamos encontrando muchos problemas en sitios donde tienen producciones pequeñas, lo hacen estupendamente, pero no le quitan el agua de vegetación. Hicimos una cata de aceites tempranos y metí el tema de la filtración. El mismo lote, filtrar sin filtrar. El filtrado había tenido este año como 10 medallas de oro, era un cupán natural de la subbética, y el que no filtró, porque le dije que me guardaran para los cursos, ya estaba enlampante. Estaba el jefe del panel de Fernando, del Instituto de la Grasa, y decía, Brígida, me es imposible entender esto, y es así. Y el tema del filtrado es fundamental, por favor. Esos aceites empolvados no es que sean más bonitos, es que tienen agua de vegetación y se estropean. Tenemos que evitar los procesos hidrolíticos. Y eso, el punto principal, es el filtrado. Y luego, el punto principal para evitar los procesos oxidativos es el envasado, tipo de envase. Hay que cuidar. Nosotros dirigimos una tesis máster acerca de diferentes tipos de envases. Bag-in-box es el mejor envase que hay porque se conserva el vacío siempre. Está basado en estudios, están basados en el conocimiento y publicaciones que se han hecho. Por eso es muy importante llevar el fruto sano y evitar todos estos problemas. Aún sacando un aceite maravilloso, y eso los que trabajáis en paneles lo sabéis, como no se filtre, tenemos ese problema. Y si el almacenamiento no es el correcto, tenemos el problema de la oxidación. Así que tenemos que evitar los procesos oxidativos y hidrolíticos para que una vez que hemos obtenido un aceite de calidad, conservarlo. Fundamental. Eso me voy a añadir, y lo fermentativo, es decir, todo aquello que sea dejar el fruto almacenado va a ir en contra de esos frutados, de esas sensaciones positivas que hemos descrito anteriormente. El tema del filtrar o no filtrar, yo creo que la asignatura pendiente del sector. Todo el mundo se afana en los aceites que se están haciendo ahora mismo en filtrarlo y el resto de la bodega se le olvida. En esa parte del proceso donde estamos ahí con mucho hincapié, a través de contactos con distintas empresas y algunos productores verdaderamente señeros en el sector que se están animando por esta opción. La opción del filtrado no deja lugar a dudas. Yo sé que es muy atractivo el aceite sin filtrar y que el consumidor lo aprecia con muchísima, sobre todo con la esperanza de que un aceite recién hecho. El recién hecho que es lo que da esa impresión. Pero de verdad lo digo, ya he tenido experiencia y yo también, aceites recién hechos, fantásticos. Han pasado 15 días, 20 días y el aceite ya aparece esa sensación del agua de vegetación que nos lleva a pensar, como yo digo, en el caldito de la ensalada. Y eso hay que evitarlo, porque cuanto más tiempo dejamos de contacto el agua con el aceite, va siempre contra el aceite. De verdad lo digo, no hay cosa más ya testada, demostrada.